Uno va a contar de la experticia en la cotidianidad de estar involucrado en una organización de la sociedad civil. Es como quien venimos de los que creemos en ciertas utopías, seguimos creyendo que es posible, a pesar del posmodernismo, ¿no? A pesar del quiebre de algunos valores, seguimos creyendo que es posible. Entonces trabajamos en estas utopías. Pensaba, usted me dirá, ¿por qué estoy casi disfrazado? Estoy disfrazado, porque aparte me pidieron que venga disfrazado. Casi me obligaron. La pandemia a todos nos hizo movernos un poco el eje y repensarnos. Entonces la pandemia, lo que estábamos encerrados mucho tiempo en casa, algo teníamos que hacer. Entre ellos, la parte de una organización inteligente, usar la internet, todo eso nos resultó muy interesante, no voy a contar todo eso. Y también empecé con algo de humor, una morada sugerida por un docente de esta universidad, que me decía que somos muy amigos. Terminé convirtiéndome en influencer sin querer. De un tema que desconozco totalmente. Me metí, empecé como joda con el rap y el trap. Estos nuevos payadores, ¿vieron? No sé si los que lo escucharon son payadores. Es interesante, hay que empezar a investigar eso. Así que creo que empecé con las redes sociales, jodiendo con eso, y me resultó, se ve que algo funciona. Para llegar a los adolescentes y los jóvenes, especialmente cuando los adultos estamos medio retirados de ellos, no estamos casi mal. Bueno, pero no quería, por eso estoy más que nada hago acting, o sea, me puse el traje y lo que hago frente a la cámara, ¿está? Eso me da libertad de decir cualquier cosa, dentro de algunos criterios. Y yo pensaba, ayer estábamos hablando, lo que una organización que va pensándose a sí mismo, cada tanto hay que parar. Y usted piense, cuando nos creamos como organización, presido una biblioteca popular, estoy en una de las organizaciones que estoy. ¿En cuál? En una soy el presidente, en otra soy más honorario, y en otra creo que molesto. Es interesante, porque estoy en dos organizaciones que no tienen nada que ver. Una tiene 30 años, la biblioteca, y la otra tiene 120 años. La otra es una organización, levantar 80.000 afiliados, asociados. Y la otra somos los que estamos, nuestros asociados que van y vienen, como de cualquier organización pequeña. Bueno, y cada tanto tenemos que pensarnos justo. Habíamos pasado por ese proceso de decir, si hoy vale la pena la misión, porque empezamos a crear esta estructura asociativa. Si lo que nosotros pensamos, la realidad la es cambiante, y la ha cambiado. ¿Se acuerdan? Seguramente ustedes han tenido en los cursos, en las charlas, hablar de misión y visión, eso lo tienen claro ya, ¿no? Y cada tanto, uno siempre toca mano a la visión, cada tanto ayorna la visión, la pone a punto la visión. ¿Cómo nos queremos ver al futuro? ¿Cómo queremos impactar en la sociedad? ¿Cómo queremos impactar? Por ejemplo, yo jodo mucho que las organizaciones impacten en las políticas de Estado. Se me fue la secretaria. Yo creo mucho en estas cuestiones, ¿no? También tiene que estar en la agenda de las propias organizaciones esto de la alianza estratégica, las transversalizaciones, todo esto tiene que uno va pensándolo. Y lo pone especialmente en las visiones. En cambio, la misión uno nunca la toca. Pero la misión es la esencia de la propia organización. Pero por lo que nos creamos, sigue valiendo hoy. Esto es una ciudad de memoria, creo que no lo estoy dando bolilla, muy típico mío. Y vamos bien de tiempo, es excelente. Si no me van a poner cara de todo tipo. Es más, me acuerdo de esto, nosotros nos sentamos a cubrir algo que falta. Les ha pasado de esto, conté y pidieron una mención. Che, vamos a juntarnos. ¿Qué nos está pasando? Tenemos este problema. Chicos vienen mal alimentados, bueno, empezamos por algo. Como sea. Nos ponemos una papa cada uno, vamos a cocinar, quién tiene la experticia, quién tiene la olla. Uno empieza con cuestiones muy pequeñas. Después a esa idea le da una estructura para sostenerla en el tiempo. Che, esto solo no basta, porque aparte es para más, ¿no? Y después se va viendo en el futuro, che, ¿cómo podemos ir creciendo? Bien. Pero esto del por qué nos juntamos, por qué lo creamos, no lo ponemos en jaque. ¿Conoce el término ayornar? Es un término que esto es más probado del Concilio Vaticano II, Juan XXIII, cuando dijo vamos a realizar la iglesia, vamos a ayornar la iglesia. Ese fue el término, no viene de ahí, de un término italiano.
Y creo que lo que debemos hacer es eso, empezar a ayornarnos. Convertir en una nación inteligente significa que nos pensamos a nosotros mismos. Significa la realidad, porque nosotros creamos, no es la misma. Sí, ¿vale esto? Hay una organización que yo estoy que responde mucho al criterio del inicio de la adolescencia en el mundo. Inicio de la adolescencia, que es la época industrial, más o menos. Sí, piensa en el fin de la era victoriana, principio de 1900, ¿sí? Empieza a aparecer la adolescencia que no existía como tal, como hecho social, especialmente en las ciudades. O sea que una organización, que estoy muy metido en eso, el problema está que esa organización hoy está en quiebre, pensando seriamente porque sostiene algunos valores que los jóvenes, los adolescentes, hoy no los sostienen. Podemos hablar de por qué, ¿no? Pero hoy va por otro camino. Entonces, esa organización debe pensarse. Por ejemplo, esa organización está revisando todo el contenido curricular de su programa educativo, porque se dedica más que nada a la educación no escolarizada. En cambio, una biblioteca, usted dirá, una biblioteca que se piensa en su momento, ¿conocen dónde salió esta idea? Sí, más o menos lo conocen todos, ¿no? Que era una idea de Benjamin Franklin, que trajo el loco Sarmiento a la República Argentina, trajo muchas cosas. Y acá usó un principio que dijeron, el principio de subsidiariedad. El Estado no puede estar en todo, podemos hacer algo, otra cosa, es que trabaje voluntariado la gente, la sociedad, el propio ciudadano, se haga cargo, se apropie, y el Estado, ya que no va a poder estar en esto, porque eso, en definitiva, es una obligación del Estado también, vamos a acompañar este proceso. Así nace la biblioteca. Es más, es un modelo casi único en el mundo. Por la otra organización me ha tocado viajar bastante. En las Américas Latinas yo hasta ahora no he encontrado las bibliotecas populares. Las bibliotecas que voy, que he visitado en otras partes del mundo, no son de este tipo. O sea, administradas y llevadas a cabo por voluntarios. Bueno, y después de eso, la cuestión era juntarse a leer. ¿Para quién? Para los adultos, porque la escuela ya tenía. Era para los adultos. Era el proyecto, ¿se acuerdan del proyecto de Estado, de ciudadanía? Que fue la famosa generación del 80, ¿no? Empezó la escolarización y todas esas cosas. Y la biblioteca en un momento determinado y dice, che, ¿vale el libro? Hoy, ¿vale el libro? Porque las bibliotecas están paradas en el libro. Entonces, las organizaciones de este tipo tenemos que repensarnos. Vamos a decir, si el objeto, si la misión de la organización era el libro, pero el libro hoy no vale. Entonces algunos tuvimos que sentarnos y decir, che, ¿cuál es el objeto de una organización de este tipo? Me parece que debe ser una organización, es mucho más amplia. Es más, la práctica, sin querer, nos ha llevado a brindar diferentes tipos de servicios, ¿no? No sé si ustedes conocen algunos de estos tipos de organizaciones que empiezan con una cosa y terminan con varias cosas a la vez, que no estaban en sus inicios, ¿no? Tenemos un espacio lúdico para los chicos, tenemos un espacio de aprendizaje, le vas agregando cosas que en su momento no estaban en el objeto. Pues si estás traicionando al objeto de por qué lo creaste, no. La realidad te fue cambiando, te fue agregando un poco más. Y eso nos obliga a repensarnos. Nosotros, el ejemplo, lo relacionamos muy fácil. Nos dimos cuenta que la biblioteca no está parada en el libro, sino está parada en un derecho. Especialmente el derecho ciudadano es el derecho a la información. Por lo cual ahí nos cambió el eje. Dijimos, entonces no es el libro, es que el ciudadano se informe, que el ciudadano aprenda, sea propio de saberes. Por lo cual, esto nos abrió la cuestión. Hoy las bibliotecas de la República Argentina, para ver que son usinas culturales. Tienen de todo. Cada una es un mundo. Pero esto es... Y puede ser también que el quiebre haga que nos pensemos seriamente si vale la organización para responder a este tiempo. Si vale la organización para responder a las demandas de este tiempo. Si la misión, lo que nos creamos, vale, esto responde. Llegamos adecuadamente, nos basta eso. O normalmente estamos sufriendo como espasmos, respondemos sí por espasmos. Nos dejamos. Ayer tuve ese streamer, vieron que estoy de ahí con la tecnología. Estaba con streamer con jóvenes, hablando de las cuestiones que hoy les presentan los jóvenes. Vieron que los jóvenes no están. ¿Cuántos jóvenes hay en una organización? ¿Cuánta gente joven está conduciendo la propia organización? A partir del derecho que nos determina a partir de 18 años, un ejemplo, en muchas organizaciones están obligados a tener gente joven conduciendo esa mierda. Bueno, las grandes organizaciones en la República Argentina tienen una legislación específica interna donde su estatuto obliga a tener porcentaje joven para tener recambios generacionales.
Especialmente son estas grandes organizaciones, la Cruz Roja Argentina, Rotary Club, Scouts, son las que tienen una legislación específica interna que funcionan así. Nosotros, ¿qué nos está pasando? Nos faltan los jóvenes. La gente que nos haga recambio generacional. Porque aparte, muchos de nuestros saberes son experiencia pura. ¿Dónde queda grabado? ¿Dónde queda escrito lo que hemos aprendido en el tiempo? ¿Cómo hacer un balance? Está bien. Es más, sabemos ya, los que tenemos muchos años sabemos todas las trampas. Ya sabemos todo, sí. Pero como historia, por ahí, el tema, estamos hablando de derecho y esto, cuando hablamos de obligatoriedad. Yo siempre discrepo con eso, porque cuando se habla del tema de los cupos o escuchados, y el tema de obligar, ya ahí deja de ser un derecho, pasa a ser una imposición. Sí. Entonces, todo depende. Sí, entonces, vos lo ves, o sea, no lo estoy hablando de la organización, estoy hablando de forma genérica, ¿no? Te puedo responder cómo lo hicimos con una organización. Lo hicimos como proceso, después la sacamos. ¿Me entendés? ¿No? Obligamos el primer paso, obligamos que los jóvenes tuvieran. Es más, me acuerdo que la justicia nos llevó, un juez de menores, en su momento antes se llamaba juez de menores, nos llevó mayor de demanda, por eso. Porque poníamos a los jóvenes en situación de participación, cuando se olvide que la República Argentina se había adherido a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aunque no existía todavía la legislación, específicamente la legislación de protección integrada de la niñez. Estamos dando pasos sobre eso. Lo que hicimos fue el proceso. Es para acostumbrar y después la sacamos. Y si ahora en esa organización ya no funciona más, ya se da naturalmente. ¿Me entendés? No, los jóvenes ingresan. A veces son, no puedo hablar de la sociedad, de la legislación que dan la vuelta todo. Estoy hablando de cómo una organización puede ser inteligente, armar procesos para producir ese cambio. A veces, no sé si nos pasa todo. ¿Cuántas cosas creamos hábitos operativos? ¿No? Esto es repetir cosas para cambiar. Sí. Pero a veces en eso, yo digo, ¿no? Una crítica que hago, a veces pasa que también uno no va con el cambio. No sé si me explico. Quiero decir que uno se mantiene, estoy hablando en todos los estamentos porque lo veo en todos los lugares, no tan solo en las organizaciones, sino en cada uno de los sectores cuando me encuentro. Entonces digo, por ahí no manejamos, no mantenemos el cambio y no manejamos ese lenguaje que están manejando los jóvenes, que uno necesita el cambio. Pero para eso uno tiene que cambiar y también uno tiene que empezar a ceder. Porque a veces pasa de que mantienen ciertas edades, ciertos cargos, porque no ceden o no dejan que esas otras personas accedan, ¿me entendés? Sí. Y a su vez, esas personas no cambian con el tiempo, entonces van perdiendo la comunicación con las generaciones que van viniendo, porque las generaciones que vienen manejan otro lenguaje y manejan otras cuestiones y otras necesidades. Bien. Piensen esto. Seguramente cuando ustedes vieron el curso, las organizaciones en su basamento son democráticas, esencialmente democráticas, casi a rajatabla democráticas. Y especialmente, es más, tenés hasta mecanismos de control que te están diciendo, que constantemente te están mirando. Están los ojos y oídos de los asociados constantemente mirándote. Que se supone que la Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Revisora de Cuentas no te cuenta el 2 más 2. La Comisión Revisora de Cuentas te cuenta el 4 que sumaste tiene que estar mal, tiene que haberse gastado al fin de la propia organización. Y es más, es el garante de la asistencia, es el garante de la propia existencia de la organización. Puede desaparecer la autoridad de todo, pero la comisión directiva, pero el garante de la existencia de la organización siempre pasa por la comisión revisora de cuentas. Es un chisme burocrático, pero un día lo puede explicar la abogada. Me parece que hay que ir con los principios de las propias organizaciones, de cómo se crearon. Esto de que son adhesiones voluntarias, abiertas, esencialmente democráticas. Tienen los mecanismos, nos obligamos. Tarde o temprano, miren lo que pasa, no sé cómo hacen las asambleas, ¿no? Si han tenido juegos de lo que llama el cabildeo, los que tenemos, estamos por ahí con grandes organizaciones o asambleas grandes, sucede el cabildeo. ¿Qué significa? La cuestión de pasillo. ¿Cómo se hace ruido de cuestión de pasillo? Cuando la cuestión hace ruido de cuestión de pasillo, significa que la organización está funcionando mal. Porque ese ruido tiene que estar adentro, no afuera. Pues nos hace mover internamente. Es cierto que vos decís, la gente, nosotros a ciertas edades, el estudio dice que a partir de los 35, 40, somos más reacios al cambio.
Entonces nos tienen que obligar. Ayer Kant decía, no, estoy citando a filósofo, a veces somos como los árboles, necesitamos agua y decía agua y sol, y nos mueve solamente la necesidad, a veces nos mueve solamente la necesidad. Entonces los árboles buscan enseguida donde hay mejor agua y mejor sol para su crecer o crecer. A veces esto es, tenemos que producir el cambio nosotros y no tenerle miedo. Lo que pasa es, todo el mundo, uno está por dos cosas en una organización. Primero, porque es feliz, haciendo lo que hace. Y segundo, tratando de ser feliz al otro, en lo que sea. Tu felicidad no puede apagar la felicidad del otro. Y a veces también es necesario aprender a retirarse y dejar tus saberes a otros. Porque también lo que hemos aprendido en la organización, que la experticia, los años acumulados de saberes, tienen que quedar en la propia organización. ¿Cómo se hace cuál es la manera? Vieron que cada organismo que usted procura fondos, procurar fondos es todo un tema. Cada organización tiene un mecanismo de cómo presentarse a un concurso. Y uno ya aprende en los tiempos, no solamente qué es lo que quiere, qué es lo que está mirando detrás, ¿no? Eso se aprende en la experiencia. O cuáles son los tiempos procedimentales para entregar, no sé, las asambleas, para entregar todas las cuestiones papeleras de la asamblea. Sabemos que entre mayo y junio tenemos que estar llamando a asamblea, por lo cual tenemos un periodo de cierre, los primeros meses, por lo cual llamo constantemente a la contadora, a romper el contador, a hacerme los papeles, a hacerme los balances, porque si no me hacen los balances yo no puedo avanzar. Para llegar justo, empiezo en enero, me acuerdo, eso que yo lo pago. Lo más gracioso es que pagamos a esto, pero tenemos que andar detrás rogando a los contadores, enójense los contadores. Tengo una idea pensada en la ley para el colegio de contadores. Tengo una idea, una se le va a pensar. Como tengo una idea pensada con la OPNI, con para que esta cosa. Perdón, en una organización que yo estoy en una organización, estoy de los 10 años. Hoy tengo 59. Estoy de los 10 años de edad. En la otra, empezamos de la nada, estamos cumpliendo 30 años. Y en la otra, no, tantas son más. Pero en estas dos son las más. Creo mucho en este cambio de la realidad, creo mucho que hay que hacer procesos, que acompañar a los adolescentes. Yo trabajo constantemente con adolescentes, estoy con adolescentes, creo que los jóvenes nosotros tenemos que pasarle la posta. Este es el juego de pasarle y ya me estoy yendo al tiempo. Todo eso es posible, yo creo que es posible, lo he vivido todas las experiencias, en una organización he vivido todas esas experiencias. Quiero volver. Porque puede pasar que en un momento determinado nos pensemos y hagamos quiebre como organización. Che, esto no responde a la realidad. Bueno, hagamos otra cosa. Porque a mí me pasó en el barrio, hay un club muy viejo, del año 57. Me tocó estar en ese club. En un momento ese club fue muriendo. Y yo pensaba, entonces muchos querían rescatarla. ¿Qué era la gente que más vieja? Vivo en un barrio de viejos y son todos viejos de mi barrio. Fíjense que yo soy el más joven. Para cómo no se lo llevó la pandemia ninguno, porque ningún viejito nos salió a la calle. Así que nos cuidamos a todos. Nuestras viejas, pero me acuerdo el grupo de abuelos son 80 algo para arriba. Con muchas de ellas empezamos la biblioteca. Yo era chica, no se mueren. Las jodas, usted, más de una vez le digo a usted, me exterminaron los dinosaurios porque se hacían omelette con los huevos de dinosaurio. Entonces, jodíamos con estas cosas con las chicas y son las que normalmente nos pelean la cotidianidad. Con ellas armamos un libro que se llama Historia de Bellavista. Un barrio con nombre de mujer. Hicimos todas las historias del barrio con estas chicas. Bueno, volviendo. Este club, que también es un club muy viejo, la gente no se lo apropió, no lo quiso, no lo sintió suyo. Por lo cual había 2 o 3 personas que les parecía muy lindo, casi romántico mantener el club, pero la gente no. Por lo cual, ¿qué hizo la organización? Desapareció. Porque el club no se supo jornar. Además, en un momento dijimos al club, ¿por qué no hacemos un traspaso, hacemos un cambio? Que sea el club de los abuelos. Si hay 3 grupos de abuelos que tienen vida hace mucho tiempo, traspasémosle a la persona jurídica completa. Del año 50 y algo, antes que se tira, casi empezando la provincialización de la persona. Porque después sacó después, me quiero acordar de la persona jurídica del 70 y algo. Es una organización que no se supo pensar. Entonces, es más, perdió el bien. El poco bien que tenía, aparte de lo importante, que era una buena sede, lo perdió. Porque aparte acuérdense que eran estatutos viejos, que muchos dicen que se los lleva el Estado para educación. Las nuevas decimos, ni bien pasa a otra organización, ¿no?
Bueno, estos son cuando las organizaciones, la gente no se apropia y no la siente suya, porque no supo hacer el cambio, ¿no? Y lo otro es, hacer el cambio también supone hacer procesos de cambio. Nosotros lo hicimos con ambas organizaciones y estamos con dos procesos diferentes, ¿no? En una vez estamos pensando en los nuevos jóvenes, que eso es más complejo todavía. En una organización estamos pensando en los valores y todo eso, y resulta que los jóvenes hoy piensan en el individualismo. El yo es antes que el nosotros. Por lo cual los valores están en quiebre. ¿Cómo llegamos a estos jóvenes que están pensando en el yo, no en nosotros? Por lo cual no puede ir con el discurso de los valores tomados por la idea aristotelestomista, que hoy no vale, quiero decir. Esto que nosotros creíamos que ya está en juego, ¿no? Bueno, todo esto, este proceso es posible de cambio. Y quería terminar porque si no, ya estoy ahí. Alguien decía que nada está en la inteligencia si no ha pasado por los sentidos. Y nada está en la realidad si cada tanto no producimos el cambio desde el corazón. Yo diría eso. Bueno, gracias.